Hem d'agrair a la Marcènia aquest gran esforç que li ha representat portar a terme aquesta obra. Ho ha fet en unes circumstàncies molt difícils. Quan el més senzill era aplaçar-ho, ella va dir no. No pel que representa aquesta diada i pel seu significat. Així ho ha volgut presentar. Gràcies, Marcènia. Tots sabeu que el Cercle, grup de teatre dels Marxosos, des de fa uns anys, per aquesta diada, hem presentat una obra de denúncia. Primer van ser Espais en blanc, La trobada, Un senyor i una senyora i ara aquest judici a Helena. Aquest judici, malgrat el que acabem de veure, no és un judici a Helena. Hi ha hagut moltes Helenes, figuradament representades per les dones que han sortit. Dones que han estat víctimes al llarg dels segles de tota la violència. Encara avui, segle XXI, la violència de gènere i les violacions acaparen les portades. Avui el que hem presentat és un judici a tota una societat. Un judici a una societat que al llarg dels segles ha assistit callada i moltes vegades s'ha fet còmplice d'aquesta xacra. Nosaltres, des d'aquí, aixequem la veu per dir prou. A les afectades, més denúncies i a la justícia, mà dura. Som conscients que la nostra veu sola és dèbil, però el nostre desig és que les nostres veus se'n sumin avui unes poques, demà més i demà passat moltes més, i així fins conscienciar a la societat, el masclisme dominant d'aquesta societat malalta i que tots diguem d'una vegada ja n'hi ha prou. Com sabeu, a la propaganda i a l'entrada consta, en totes les ocasions senyalades, així ho han fet, que el benefici que obtinguem serà benefici de Tamaia Viure sense violència. Una associació creada precisament ahir fa 25 anys per ajudar la dona maltractada i sense recursos. Us vaig a llegir la carta que ens han enviat, malgrat que em consta que alguna responsable està aquí entre nosaltres, però no ha volgut fer-se present. Diu Tamaia: nosaltres vam néixer ara fa 25 anys des de la casa d'acollida de Barcelona. Dones víctimes de la violència masclista que s'hi aplegaven, juntament amb educadors de la casa, van filar un projecte necessari i transformador. Il·lusionades, conscienciades i amb ganes de treballar, vam triar un nom de planta en flor per identificar-nos. Sovint ens demanen d'on va sortir aquest nom. Us explicarem la història i li trobareu un sentit. Llegenda de la Tamaia. Según los aztecas, cíclicamente la diosa del cielo regresaba a la tierra a reencarnarse, renovando las fuerzas naturales. Y entonces su planta sagrada, la Tamaia, se transformaba en una hermosa mujer, símbolo de la unión entre el cielo y la tierra. És efectivament una planta que prové d'Amèrica del Sud. És una planta forta que floreix gairebé durant tot l'any. Al mateix temps que van caient les velles flors, en sorgeixen de noves, com un símbol de renaixement i de reinici constant de la vida. I les dones que vam definir i continuem definint Tamaia ens van enamorar d'aquest significat, perquè entroncava directament amb l'objectiu que ens havíem proposat: recuperar-se, renéixer i viure, i acompanyar-se després d'haver passat per una història de violència per part de la parella o de la família. L'acompanyament terapèutic a les dones que han enfrontat violència masclista en algun moment de la seva vida és i ha estat objectiu prioritari de l'entitat. Validar, els expliquen, el que viuen, el que senten, és imprescindible per poder recuperar-se i viure lliures de violència. En aquests anys, moltíssimes dones s'han adreçat a Tamaia i les hem acompanyat, i ens han acompanyat en aquest camí per a fer front a la violència contra les dones. Violència que és viva i de la que cada cop en coneixem millor les diferents expressions, així com els entrebancs que es continuen posant per erradicar-la. Les dones sabem que juntes som més forces, que si tenim espais per a compartir entre nosaltres, si som reconegudes i recolzades, no costa tant dir el que sentim i necessitem, i que hi ha coses que només les entendran les qui coneguin, l'experiència sobre la seva pròpia essència. És per això que el treball en grup és i ha estat essencial en la recuperació de les dones. Compartir l'espai d'escoltar el cos, relaxar-se, acompanyar-se les unes amb les altres,
Compartir habilitats, sabers i destreses és una experiència que ens enriqueix, ens aporta i ens dona seguretat. Fruit dels grups de suport psicosocial, neix el grup de mentores de Tamaia, dones sàvies que donen suport a l'entitat i que animen a les altres dones a continuar endavant. La seva expertesa i experiència són una font de renaixement per a les altres dones, a la vegada que es constitueixen en actores de prevenció per a les més joves. Aquest novembre celebrem el nostre 25 aniversari i hem activat un crowdfunding a través de Goteo per un projecte que ens engresca especialment. Heroies, un taller d'escriptura creativa per a dones que formen part dels grups de suport de l'entitat. Si us animeu a col·laborar, podem fer possible un segon llibre que reculli experiències de dones supervivents a la violència masclista, a les seves vides i que pugui servir per donar força a altres dones per sortir-se'n. Estimades, estimats, moltíssimes gràcies per dedicar-nos el vostre temps en aquest espai de creació, d'art, de reflexió i de vida. Les companyes de l'equip de Tamaia, viure sense violència. Bé, i ara, en aquest col·loqui que ara comencem amb la presència d'una personalitat molt activa i destacada i amb molta experiència dins aquesta temàtica. Ella és la senyora Hortensia Carrer, psicòloga i psicoanalista junguiana. Ella atén en pràctica privada fa més de 3 dècades. És docent universitària, realitza seminaris, tallers i retirs sobre el creixement psicoespiritual. És membre de la Societat Internacional d'Analistes Junguians, cofundadora de la Societat Venezolana de Psicòlegs Junguians, constel·ladora familiar. Últimament incursiona amb la psicologia transpersonal, fundadora en l'any 2000 dels cercles de dones, les hortelanes de l'alma, un treball per la connexió de les dones com el seu femení interior. Com a professional ha treballat sota la convicció de que contribuir a fer un món millor dependrà de la presa de consciència i el cultiu de l'aspecte femení interior, tant amb els homes com amb les dones. I ara anem a començar aquest col·loqui que a mi m'agradaria que fos viu, perquè crec que és un tema lo suficientment fort i interessant perquè tots hi aportem el nostre granet de sorra. Alguns podeu preguntar sobre l'obra que han vist i altres sobre les coses que avui estem parlant aquí. Bien, ya el escrito de Tamara, gracias por invitarme, primero que nada, gracias a ustedes por venir. A mí me ha conmovido muchísimo esta obra y me ha conmovido muchísimo la actuación de Marsenia. Y me reflexionaba, seguramente a todos y a cada uno nos ha movido algo esta obra, porque es como imposible que no toque fibras sensibles dentro de nosotros. Y estamos hablando de un texto, que se me oye, se me escucha. Si no no. Sí, al micrófono. Sí. Perfecte, gràcies. Aló. No cal amb la pantalla enmig. Si me oyen bien sin esto y si está mejor así, vale. Yo creo que merece darnos cuenta que estamos hablando de unos acontecimientos que han pasado en el siglo XII, XI más o menos antes de Cristo. Estamos hablando de acontecimientos que han pasado hace 2000 años y más, y sin embargo siguen absolutamente vigentes, cada vez más vigente. A mí me llama profundamente la atención y por otro lado me parece que es un signo de los tiempos y de la evolución en el que estamos, que Josep, como dijo Josep leyendo lo de Tamaia y en sus propias palabras, está el metraje que hoy día la violencia masclista, la violencia de género ocupa es realmente notorio. A través de las redes, está como por todos los lados, no podemos ser indiferentes.
Es decir, que llegó el signo de los tiempos, nos dice que llegó el tiempo de darnos cuenta. Entonces, si esto ocurre hace 2000 años y es vigente hoy día, no es que la historia se repite como solemos repetir nosotros también, que la historia se repite. No. Lo que se repite son nuestras acciones, que nosotros somos los que hacemos la historia. Y hay una frase del Dr. Jung que dice: lo que no se hace consciente está destinado a repetirse. Entonces pareciese que estuviésemos repitiendo hace 2000 años aquello que dice que nosotros los seres humanos son la única especie que se da contra la misma piedra una y otra vez, y tenemos 2000 y más años dándonos contra esta misma piedra. ¿Y qué es lo que hace que no repitamos? Bueno, es lo que está pasando en estos signos de los tiempos, hacer consciente las cosas, y esto comienza por darnos cuenta. Entonces, yo, antes de empezar el coloquio, quiero hacer mención a 2 cosas de esta obra que me parecen fundamentales. Hay muchas cosas y ustedes las van a traer acá. Yo voy a detenerme a 2. ¿Quién escribe la historia? Que es en bocas de Elena, varias veces aparece en la obra. ¿Quién escribe la historia? Y luego Elena como símbolo. Las fibras sensibles que nos ha movido, porque esta historia está contada en bocas de una condenada, de una perseguida, de una acusada, de una utilizada. Elena, como símbolo, aquí es la representante de las voces no autorizadas, de las voces que no se escuchan, de las voces que están en silencio, de la otra cara de la moneda. Aquí Elena, como símbolo, es el símbolo de una de las más grandes tragedias. Yo diría que esto es más que un drama, una tragedia. De la gran tragedia que aún hoy se cierne sobre cada uno de nosotros como personas y sobre la humanidad. Y la tragedia de la que hablo y de la que se habla es la degradación de la condición femenina. Esa es nuestra tragedia. Y ahí en ese destino estamos viviendo todavía hoy. Contada así, como la hemos escuchado en bocas de Marsenia, representando a la Elena, contada así la historia es otra, absolutamente otra de la que nosotros hemos conocido hasta el día de hoy. Porque igual que en todo juicio, igual que en toda relación, siempre hay 2 caras, siempre hay 2 versiones, siempre la moneda tiene 2 lados. Y nosotros hasta ahora hemos escuchado un solo lado de la moneda. Por eso la pregunta, ¿quién escribe la historia? No nos engañemos, apenas fue ayer que las mujeres comenzaron a contar sus historias, porque con un furor casi, realmente con un furor vertiginoso, las mujeres estamos contando nuestras historias. Cada vez hay menos silencio, cada vez está más público y más publicitado, aun cuando todavía hay mucho que contar. Cada vez son más los hombres y las mujeres que son víctimas de la misma degradación. De hecho, hay una parte de la obra que se recortó por cuestiones del trabajo de hoy, pero hay una cosa que a mí me gustó del autor, que es que tampoco deja de lado a los hombres como víctimas de lo mismo. No cae en la tentación de víctimas y verdugos. De hecho, más adelante les voy a leer una parte que ella no dice, pero aquí en esta fiesta, tanto hombres como mujeres hemos pagado un precio. Sin duda, y como largo, la mujer lo ha pagado con creces y muchísimo más, pero el hombre no deja de ser víctima también de la misma degradación de lo femenino. Los hombres, para ser hombres, han tenido que acorazar profundamente su más pura sensibilidad. Y un caballero sin sensibilidad
es un asesino despiadado. Un caballero con sensibilidad es un noble al servicio de la nobleza y de las virtudes más altas del ser humano. Y el mundo está lleno de caballeros sin piedad. Bueno, yo quisiera, tengo más que decir, pero yo en este momento lo que quisiera es que ustedes en una palabra dijesen qué cosa les movió, qué emoción. La palabra emoción viene de movimiento. ¿Qué cosa les movió dentro de ustedes esta obra? Puede ser resentimiento, ira, furia, agradecimiento, añoranza, nostalgia, rabia. ¿Qué cosa les ha movido a ustedes? A mí el amor, el gran amor de Elena a París por encima de todo. Un amor tan grande que provocó una tragedia enorme. Pero no hemos de mirar el sentido de la tragedia, sino el verdadero sentido del amor. Creo que después de una vida como esta, encontrar este gran amor, que incluso ella estaría dispuesta a pasar por todo lo que pasó para volverlo a repetir, es un signo muy grande de un verdadero amor, ¿no? El amor entre los seres humanos. El amor entre los seres humanos y el amor de una mujer hacia un hombre también, ¿no? Sí, evidentemente. ¿Alguien más? Sí? Sí, jo voldria especificar, quan parles d'amor, un amor generós, perquè pot ser un amor egoista, i moltes vegades per amor se fa mal a l'altre. El veritable amor és aquell generós que sacrifica la seva opinió envers de l'altre. O sigui, un amor generós. I puntualitzo, estic d'acord amb tu amb això. De totes maneres, a vegades quan parlem d'amor, sempre es pot fer mal a algú altre. I llavors hi ha un amor que passa per sobre de moltes coses, no? Llavors hem d'analitzar realment la força de l'amor, ¿no? Bueno, los dos hombres se pronuncian por el amor. Él la pidió primero. Bueno, yo ayer vi otra obra, 5 horas con Mario, 1 hora y media también, que era de principios del siglo XX. Hoy hemos visto una que era Helena de Troya, que no tuvo ninguna suerte, pobrecita, con el Agamenón, que era un simple, etc. No creo que la cosa haya variado mucho desde los principios de los siglos en respecto a las mujeres. Usted ha dicho que ahora hay mucha más difusión, que ahora llegamos por los medios, por televisión, por las redes sociales y todo esto, y nos enteramos de las cosas que han sucedido día tras día y que están sucediendo. Ha cambiado quizá en el mundo, digamos, más civilizado, por decirlo de alguna manera, porque incluso los civilizados ya veis lo que sucede, ¿no? También es un tema cultural, pero la mujer ha sufrido, sufre y desgraciadamente parece ser que seguirá sufriendo. Y yo recuerdo, no hace mucho, en una película de estas que pasamos en verano, que pasamos de Amnistía Internacional, que las mexicanas, que ahora el señor Trump, este señor del flequillo inteligente, que quiere meter un muro para que no pasen los mexicanos a su país y tal, digo, las mexicanas que hacían el traslado de México hacia Estados Unidos tomaban una serie de precauciones anticonceptivas porque durante este viaje las violaban 4 y 5 veces. ¿Qué problema hay? El problema es que desgraciadamente sí es cierto que las mujeres tienen mucha más sensibilidad, tienen mucho más cariño, son madres, crean y tal. El único problema que tienen, creo yo, es que no tienen la fuerza física que tienen los hombres. Pues si realmente las mujeres tuvieran la fuerza física que tienen los hombres, muchas de estas cosas no pasarían. Así pues, digo que pasaban y se tenían que tomar toda esta serie de cosas. Voy a citar, para darle paso a los demás, unas palabras que decía una manchega muy estimada por mí,
mi madre, que era una manchega de 90 kilos, que decía, recuerdo que una vez tuvo un problema con mi padre, y lo digo aquí, que mi padre le levantó la mano y le dice, pégame, pero no te duermas. Jo volia agrair que estiguéssiu aquí, que vingués a veure aquest treball, que em va costar una mica, perquè és una mica complicat, no? Amb aquest llenguatge una mica mitològic, legendari, etc. Estic molt agraïda que hagi vingut. Però jo volia sobretot afegir d'aquesta obra que el que em va agradar més des que la vaig conèixer va ser aquesta, una dona d'aquella època, aquesta decisió d'estimar lliurement. Jo crec que aquest seria el plantejament més important d'avui dia. La dona ha de poder estimar lliurement. I encara que sigui casada però que ha deixat el seu marit perquè va ser obligada a casar-se o perquè el temps s'ha donat que no era la persona que esperava, en tots els parèntesis d'això que estic dient, jo crec que el més important és aquesta decisió de la dona lliurement estimar, i això és el que em va tocar molt d'aquesta obra, perquè la dona ha estat molt jutjada per això, quan decideix deixar el seu marit o divorciar-se, o en el temps la dona adúltera, inclús fa poc temps la dona adúltera era jutjada i en canvi l'home no. I això em va agradar molt d'aquest treball, de com una dona de 2.400 anys pogués estimar lliurement i pogués decidir lliurement el seu camí, que això és el que hauríem de fer moltes. Bueno, sorprendentemente me sorprende que sea el amor el que ha ganado de nuevo acá, ¿no? Sí. ¿Necesitas? ¿Tenéis otro? Yo creo que el amor de pareja está muy bien, el amor, pero hay muchos tipos de amor. El mismo padre ya no le dio el valor, la vendió al mejor postor, y eso la verdad, bueno, era lo que se hacía en ese tiempo, ¿no? Tú tenías un valor y yo quería conseguir esto y te daba a cambio de... Y bueno, y si no eras aceptada, bueno, a ver dónde te puedo poner ahora. Y esto ha sido así muchísimos años. Sigue siendo. Y la verdad... Sigue siendo en los países árabes y asiáticos. Es una pena. Muchos. Es una pena, y ¿qué quieres que te diga? A mí, no sé, el sentimiento es de, pues, enfado, de rabia y de pena. Vale. Ya está. Seguro que es mucho para hablar, pero bueno. Ay, gracias. Ah, A mí me da pena de que antiguamente y ahora estamos más o menos igual, no, yo no necesito micrófono. Me da, o sea, es que me da rabia, igual que ha dicho Mari, y pena, mucha pena porque es que están muriendo las mujeres constantemente, o sea, y es que no se hace nada, o si se hace es tan poco. Jo també m'afegeixo amb la ràbia, però a més amb la solitud de les dones en aquestes situacions. Trobo que estan tan soles. El que m'ha transmetit a mi l'Helena és solitud. Ha estat tota la vida sola. Se li demana tantíssim, ha d'estar perfecta, ha d'estar bé, però d'això a totes les dones, i quan a l'hora de la veritat estan soles, les jutja tothom les assenyala amb el dit. Però què passa? Som pitjor que animals? Em permeteu? Por acá, una Marina. Em permeteu? Voldria contestar a la senyora que parlava del tema polític. Sí, és cert
sí es cert perquè... No, pobre de mí. Yo si le levanto la mano a mi mujer me corre a boinazos. No te duermas. No, està bé, preneu nota. Peguen però no t'adormis. El fet sí que és un tema que suposo que la política o els polítics, i ara no parlarem plorant, haurien de solventar. Només una petita salvetat. Fixeu-vos que hi ha un assassinat, una dona, i es dona, mira, pobreta, que esto, que l'altre, tal. Ara hi ha hagut el judici d'aquesta noia que en el Sant Fermines la van violar 5 paios. Només una salvetat. Fixeu-vos com inclús s'ha qüestionat si ella era culpable, o sigui, l'han tractada com de culpable. Llavors, hi ha alguna cosa dintre de la nostra societat culta que hauria de canviar. Només vull dir això. Sí? Marina crec que volia dir una cosa. Sí. No, Marina, un moment. Marina. Un moment. Jo crec que el que has dit és molt cert, perquè la societat no apoya mai a la dona, apoya a l'home. Però hi ha una cosa important, les coses estan canviant. Primer, sí. Primer, la igualtat de les dones ara treballen a fora de casa i tenen uns ingressos. Això a vegades els hi dona més força per decidir la seva situació, per dir, mira, escolta, no vull aguantar-te, em guanyo la vida i me'n vaig. Això estem arribant ara. Ara bé, jo continuo pensant que sempre la dona és mal vista. L'home pot tenir un enredo, un i altre, separen el sexe de l'amor verdader. Una cosa és sexe i pots tenir la teva dona que l'estimes molt. I en canvi la dona que falla, aquella dona és una qualsevol, m'entens? Però que hem de tenir una mica d'esperança perquè les coses sembla que van una mica canviant. Si més no dieu, però es parla, que abans no es deia res. Res més. ¿Alguna otra persona? Sí, a veure, ell mateix. Aviam, m'agrada, referint a que la dona es guanya la vida, sí, però guanya molt menys que un home fent la mateixa feina. En el meu sector ja m'agradaria que hi haguessin més mosses, però no ho poden fer perquè tinc una pandilla de cabestres, per dir-ho d'alguna manera suau, que molts d'ells em menyspreen amb una mossa pel sol fet de ser-ho. Ma mare va tenir que demanar permís per anar de viatge a la Vall d'Aran. Això fa 4 dies. Això fa 4 dies. Aquí hay alguien que quiere el micrófono desde hace tiempo. Ja que estem parlant de les coses que han passat i de com estem avui en dia, jo us vull explicar un cas concret. Jo quan tenia uns 10 o 15 anys es va comentar a casa meua de que un senyor es va enterar de la que la seva esposa li posava les banyes. Llavors es va enterar quan estaven junts, va agafar una pistola i va matar a ella i a ell. Van anar a judici i a ell l'únic que li van fer, l'únic que va pagar dels 2 crímens que va fer és que el van desterrar del poble i res més. O sigui que va matar 2 persones per un crimen passional i no li va passar res. Jo també crec que és una cosa de cultura, és totalment de cultura. A casa meva eren 4 germans i mai el meu pare li va aixecar la mà a la meva mare, ni mai van tindre una discussió, diguéssim, forta per qüestió passional i tot això. Entonces jo crec que molt és la cultura que hem tingut i que hem viscut i sobretot la que veiem dia a dia, la que hem viscut dia a dia des de la nostra infància
hasta l'actualitat, en la qual els excessos sexuals i el patiment de la dona diria que ha estat i està admès. Per acabar, vull donar les gràcies a Marsènia i a tot el grup dels marxosos que han fet una obra fantàstica justament en el dia que corresponia, que és el dia de la violència de gènere. Moltes gràcies. Yo ahora pregunto qué camino de solución puede haber, pensando, por ejemplo, que Finlandia es un ejemplo a seguir con los sistemas educativos, que es un ejemplo para todo el mundo, y resulta que allí los niveles de violencia doméstica están muy por encima de los países del sur, los PIG. El Producto Interior Bruto está relacionado con la mayor violencia doméstica. Y no solamente el Producto Interior Bruto, sino el nivel educativo. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es algo más gordo y más íntimo y más ignorado. No se sabe dónde está la solución. O sea, vale, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque parece que es así, ¿verdad? Eso está más íntimo, porque si... En Alemania han habido 300 mujeres muertas este año. Exacto. Entonces, esto ya no es una cuestión de la educación de casa, ni es una cuestión de políticos, ni es una cuestión de ganar más o de ganar menos. Evidentemente aquí está pasando algo que tiene que ver con lo profundo de lo humano. España es uno de los países mejores. Bueno, y ya vemos cómo estamos. Exacto. Y mira cómo estamos. Entonces, si me permiten, yo voy a explicar como un poquito algunas cosas, voy a intentar hacerlas sencillas, porque el tema no es sencillo, el tema es complejísimo. Pero hay una cosa, el juicio, lo que vimos, el juicio Elena, es el juicio a nuestras más profundas creencias, ¿verdad? Pero cuando decimos nuestras más profundas creencias, lo primero que todos aquí decimos es, hombre, yo no estoy de acuerdo con esto y yo no creo que las cosas deben ir así. Por supuesto, levantemos la mano quien cree que esto debe ser así. Nadie, ¿verdad? Y sin embargo, ¿por qué se perpetúa? Porque hoy la ciencia, las neurociencias, en los laboratorios de la conducta humana más elitescos del mundo, se llega a la conclusión de que nuestro inconsciente, y cuando digo inconsciente es la parte que está dentro de cada uno de nosotros, del cual no sabemos ni tenemos idea de nada, por eso se llama inconsciente. Pero eso, que no tenemos idea de nada, comanda el 90% de nuestras acciones, 90% de nuestras acciones. Es decir, que nosotros como seres humanos tenemos el 90% de nuestras acciones que vienen de un lado, de un profundo que no tenemos idea. Con lo cual, y ahí voy, ¿quién escribe la historia? Por ejemplo, el inconsciente se nutre, es como la biblioteca de Alejandría. Es una cantera de conocimientos que nos pertenece por ser una especie, por ser nosotros, la especie humana, ¿verdad? Esto se transmite por el ADN, esto se transmite de generación en generación durante miles de años. Y ahí están alojadas las creencias. Entonces, hay cosas que damos por sentado. La mayoría de las cosas las damos por sentadas. Por ejemplo, ¿verdad? Y aquí yo quería, por ejemplo, Elena es un símbolo, y es el símbolo, ya oímos a través de la obra, es el símbolo que se toma para al final hacer una de las guerras más cruentas, ¿verdad?, de la humanidad. Lo mismo que Eva. Eva también es la culpable
en nuestra mitología bíblica, se toma a la mujer como la culpable de todos los males que posteriormente tiene el hombre, la humanidad. Hay otras cosas que damos por sentadas. Por ejemplo, el hombre con H mayúscula, ¿se acuerdan que el hombre con H mayúscula se refería a la humanidad y el hombre con H minúscula era cuando nos referíamos al hombre varón? Pues el hombre está hecho a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Y levante la mano quien ha visto en toda la iconografía y todas las imágenes del Dios a un Dios mujer. Entonces, esto está en lo profundo de cada uno de nosotros como especie, en nuestra cultura occidental y en nuestra cultura monoteísta. Hasta que no hurguemos de que las creencias y los valores que están en el fondo tienen que ver que el hombre definitivamente es mejor que la mujer, porque el hombre, ¿verdad?, durante los milenios en nuestra mitología se ha creído que el hombre es mejor, no por nada más la fuerza física, sino mejor en todo, y la mujer ha estado a su lado con los oficios más denigrantes, porque realmente la mujer se ha ocupado, no digo ahora, yo no estoy hablando de ahora, y no estoy hablando de este momento, y no estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de la India, estoy hablando de Asia, estoy hablando de África, estoy hablando de Finlandia. Europa es uno de los espacios más privilegiados en ese sentido. Pero las mujeres no somos las mujeres europeas nada más. Las mujeres somos las mujeres en la mitad del planeta. Y esa mitad del planeta definitivamente tiene una condición que cuando es mujer degrada mucho más de lo que se habla. Si es mujer y rica, es una condición degradante. Si es una mujer fea, también. Si es una mujer bella, también. Si es mujer y pobre, también. Si es mujer y negra, también. Si es mujer en los oficios, se le paga menos. Si es mujer en la violación, se pone en tela de juicio si realmente fue una violación o fue consentida. Estamos en la mira todavía, porque definitivamente hasta que la mitad de la población sienta que el hombre varón, tiene más capacidad, facultades e importancia que la mujer, esto sigue así. Yo sí creo que están cambiando, yo sí siento, como usted dice, que estamos cambiando. Sin embargo, cambiamos en cada uno de nosotros, en nuestra reflexión, ya no en la política, en nuestra casa. Deberíamos ver ahí, en nuestro pequeño espacio, en nuestro pequeño hogar, no solamente hace falta que le levantemos la mano a una mujer para degradarla. Ya seguramente ninguno, y hace mucho tiempo, no levantamos la mano a ninguna mujer. Pero la degradación es mucho más sutil, es muchísimo más sutil. Hay una publicidad que está por las redes, creo, que hay un hombre y una mujer, los dos corriendo en un maratón. La mujer lleva tacones, la mujer se le da un bebé, a la mujer se le dan cosas, y por supuesto no llega a la meta porque el hombre lo único que hace es correr con sus manos libres, sus pies dispuestos a la carrera, y a la mujer le van creando obstáculos. Realmente es así, la cosa es mucho más sutil de lo que pensamos. Yo soy muy cotidiana, yo creo que el cambio llega en cada uno de nosotros, en nuestras casas. No hace falta que sigamos pensando que los cambios van a venir de arriba como si fuese el mismo Zeus que baja con su rayo y nos cambia. El cambio empieza en casa, ¿verdad? ¿Cómo están divididas las tareas de nuestras casas en el hogar? ¿Qué tanto lleva el hombre y qué tanto lleva la mujer? ¿Cómo repartimos eso, verdad? ¿Cuál es la libertad de la mujer para amar? ¿Cuáles son las libertades que le damos a nuestras hijas en relación a nuestros hijos? ¿Cómo seguimos pensando que tiene que ser una mujer y nuestras mujeres en la casa y en la familia? ¿Cómo hablamos de aquella que se divorció, de aquella que tuvo un amante, de aquella que decidió dejar los hijos para seguir su carrera? ¿Cómo seguimos hablando de la vecina? ¿Cómo seguimos hablando de la de arriba, de la de abajo, de la de al lado? Las cosas vamos a dejarlas hasta ahí, y ahí nos damos cuenta que todavía falta.
Entonces yo quisiera volver a retomar el coloquio con ustedes y hacerlo como más cotidiano, más íntimo, más personal, a ver si llegamos porque si no seguimos a lo mismo. Si Finlandia, el PIB, los políticos, ¿cuándo cambiarán los políticos la sociedad? Pero la sociedad somos nosotros. Yo no necesito un político para que me cambie. Yo necesito un trabajo de conocimiento, de autoconocimiento para cambiar. Y es durísimo el trabajo de autoconocimiento. Entonces, cuando uno de nosotros, de vuestros hijos, nietos, amigos, dice, voy a un psicólogo, aplaudan, porque esa persona va a conocerse a sí misma y esa persona es otra persona que va a cambiar. Y con su cambio va a contribuir al cambio del mundo. Entonces, en vez de decir, estás yendo a esconder que vamos a un psicólogo, tenemos que aplaudir. A mí siempre me dicen como psicóloga, los locos son los que van al psicólogo. Y yo siempre digo, no, los locos no van al psicólogo. Los que van al psicólogo son los que no quieren ser locos. Los locos andan sueltos. Y los que van al psicólogo son los que decididamente dicen, no quiero pertenecer más a la locura colectiva, yo quiero saber quién soy yo. Entonces, quitémonos todos esos juicios y prejuicios que están ahí en el fondo de cada uno de nosotros. ¿Vale? Y yo creo que el juicio, Elena, es el juicio a eso, es a nuestras creencias, a nuestras culturas, a nuestros valores. Sí. Yo propondría que hay un problema grave en la educación, no solamente la educación familiar, porque por supuesto es muy importante, pero la educación de nuestros niños, los colegios. La pregunta es si estamos preparados para que nuestros niños tengan una formación completamente diferente a la que se les ha venido dando. De qué manera emocionalmente nuestros hijos siguen creciendo con esa parte que es como una especie de sombra que nos va persiguiendo, porque es una sombra colectiva, cultural, ancestral, que sin darnos cuenta la tenemos tan internalizada, tan inconsciente, que no la exteriorizamos, pero se exterioriza con actos. Y también hay una violencia muy grande, que es la violencia verbal. A veces la violencia verbal es mucho más grave que la violencia física. Y por supuesto el silencio, pero la violencia verbal, de cómo se refieren muchos hombres a las mujeres, sin querer, porque es una cuestión como en la costumbre, eso es normal y no pasa nada, el chiste, y eso hace mucho daño, pero yo insisto en que la educación sería básica, desde que los niños están en preescolar, de que se hablara de todo esto, ¿no? Y de la diferencia o no entre el hombre y la mujer, y de una historia más íntima, como dice Hortensia. Permiso. Apenas ayer, esta mañana, las madres en casa, las hijas hembras eran las que hacían el trabajo y los hombres se quedaban sentados, pero eso fue ayer, ¿no? Y en muchas casas todavía persiste esto. Casas que de la puerta para afuera queremos un mundo mejor, queremos cambiar, estamos todos de acuerdo que necesitamos un mundo mejor. Pero de la puerta para adentro, ¿verdad? Yo estoy sentado viendo la televisión con el comando en la mano, mientras que mi mujer, mis hijas y las mujeres de la casa no paran en hacer las labores que sostienen el mundo. Porque las labores de la casa sostienen el mundo. Entonces, ese es el cambio que se necesita, porque los políticos salen de casas. Los políticos también son seres humanos que salen de una casa, y en esas casas hay que ver cómo son las relaciones entre unos y los otros. Un psiquiatra que es el fundador de un biotopo de cura donde se toca este tema, dice, no habrá paz en el mundo mientras haya guerra en el amor. Y aquí salió el amor, pero el amor de Elena como símbolo es un amor que es una tragedia. Obviamente es una mujer que la única decisión que hizo fue amar libremente, y con ella se le enjuició hasta
hasta los extremos más extremos. Una mujer que decide como única decisión amar. Y esa fue su condena. Porque muchas veces, y cuántas Helenas hay que hemos condenado por el solo hecho de amar. Muchas. No es Helena de Troya nada más. Helena de Troya como Eva son símbolos que nos dicen cómo se trata a uno de los sexos y cómo se trata al otro. La última presidenta de Brasil dijo: el 53% somos mujeres y el resto son nuestros hijos. Qué bonito. Dijo, la última presidenta de Brasil dijo, el 53% somos mujeres y el resto son nuestros hijos. Sí, la guerra la hacen los hombres y las mujeres hacen el ejército. Y es así, Entregamos los hijos a la guerra, entregamos los hijos a todo, porque eso es lo que hacemos. Y la maternidad es una de las cosas que también se cuestiona aquí en juicio a Helena. La maternidad intensiva. La mujer, todavía se discute si es un derecho de la mujer que tenga o no hijos. Todavía se discute eso. Lo que falta es el sentido común para que realmente haya una feminidad más consciente y mujeres y niñas y adolescentes con más conciencia de su condición. Pero ¿cómo se le puede decir a una mujer si es prohibido o no su decisión de tener hijos? ¿Hasta cuándo las mujeres van a seguir pariendo hijos no deseados? Hijos no deseados es un mundo no deseado. Tan sencillo como eso. Una mujer infeliz es un mundo infeliz, porque es la mujer la que tiene hijos, es la mujer la que tiene el centro del hogar, la mujer que pone la llama en el medio de la casa, la mujer la que cría, la que transmite los valores más profundos en el hogar. Entonces, mientras que las mujeres estemos tristes, el mundo va como va. Esta es mi absoluta convicción. No sé qué piensan ustedes, me gustaría escucharlos. Por aquí hay un señor que dice que no, por ejemplo. Me gustaría escucharlo. A veure si puc parlar. Pots parlar, clar que sí. A veure, heu tocat un tema important quan parles de l'educació a casa, i tu, Mercènia, quan es parla també de l'educació a l'escola, és importantíssima, l'educació a l'escola i l'educació a casa, diguem-ne. Mentre el nostre cervell funcioni d'una manera, nosaltres hem d'educar per intentar també canviar les coses. La natura, quan parlaves dels fills, la natura no és sàvia, com diuen, perquè si les dones tenen la maternitat, els pares juguem 9 mesos després a ser pares. I això ens porta, d'alguna manera, en inferioritat de condicions a l'hora de tractar els fills també. I això és una condició també que hauríem de plantejar, diguem-ne. No és solament que la mare és la que cria i és el centre, és que l'home, el pare, també vol ser el centre i està en inferioritat, diguem-ne. Vull dir, això és una història. Sí. Cada vegada més a l'escola venien més pares acompanyant els nens, que abans no era així. Cada vegada més venen els pares a les entrevistes a interessar-se pels fills. I aquest abocament de l'home cap als fills no ha estat compensat perquè la natura no és sàvia. És això, no és sàvia. Hi ha una altra cosa que sí volia comentar també, i és que la pressió que té l'home en la societat no s'ha de deixar de costat, diguem-ne. A vegades és inclús una pressió més forta que la de, socialment parlant, que la de la dona. Un dia, parlant amb els meus alumnes, es va plantejar la història, perquè estaven llegint, de 2 nenes que sortien al pati agafades de les mans i 2 nens que sortien al pati agafats de les mans. I jo els preguntava, aquí hi ha algun nen que s'atreveixi a sortir de la mà d'un altre nen al pati? No hi havia ningú. I els preguntava, per què no? I llavors em deien, perquè els altres se'n riuran de mi.
Vull dir, aquesta pressió també és una qüestió que va en contra del noi, diguem-ne. A l'escola, totes les mestres, els seus marits, tenien una professió molt més elevada que mestres. Homes de carrera, totes. Perquè un home mestre no estava prou considerat a la societat, semblava com si estigués més baix, diguem-ne. Amb això parlava de la pressió. I ja per acabar, diguem-ne, jo penso que la violència no és solament física, no és aixecar la mà. Hi ha la violència de paraula, com deies tu, hi ha la violència de mirada, hi ha la violència psicològica, i aquesta violència no és solament de dona, és una violència de parella. La violència de paraula no solament la rep la dona, moltes vegades també la rep l'home, i això cal reconèixer-ho d'alguna manera, no? Però parlar de violència de dona, no és que no estigui en desacord, penso que sí, que s'ha de fer, però algun dia hauríem de parlar de violència política i hauríem de parlar de violència religiosa, perquè els capellans, parlant de l'infern, ens han fet una violència, ens han fet agafar por. Vull dir que algun dia hauríem de parlar d'altres tipus de violència també, sense deixar de parlar de la violència de la dona, que penso que és molt important, perquè és una qüestió de cultura, com dèieu vosaltres. Vull dir, hem d'educar, però no hem d'educar els nens solament, com us deia, els grans també, és importantíssim, a casa, dintre de casa i a fora, diguem-ne. Yo les dije, es que les dije, sí, vale. Bueno, no, només dir una cosa molt senzilleta, no? Que crec que els pares som el mirall dels nens. Aleshores, si a casa n'hi ha un bon entorn, a nivell de tot, d'educació, d'amor, de coses de fer, de posar a la taula, les coses més bàsiques, els nens creixen com tots volem, no? I jo penso que l'estar aquí, no? I fer l'Helena i fer el que estem fent aquí, això, vaig una mica amb el que deia una senyora, que alguna cosa està passant, vull dir, això s'arreglarà, el que passa que, clar, és molt difícil, no? Perquè això està, i estem aquí i seguiran passant coses, però si estem aquí, alguna cosa està passant, i això es veu, i els nanos ho veuen, i passa el dia a dia, no? I que nosaltres els pares som el mirall, no només volia... I sí, tot l'entorn nostre ha de ser el mirall per als que creixen, per als que comencen, i a partir d'aquí és com veig jo. Son dos cosas. Iba a decir eso justamente. Educar como educar en las escuelas. Nosotros educamos con el ejemplo. Pero el autor, Miquel del Arco, decía, pobres hombres, si las mujeres fuimos víctimas de esas embestidas de mamíferos primarios, a los hombres no les quedaba más opción que creerse que ser viril era ser una bestia y embestir como tal a la hembra, sin la sensibilidad adjudicada solo al género femenino o peor aún, a los homosexuales. Y yo me hago eco de tantos hombres que aún siguen blindando su sensibilidad, creyendo que expresar la ternura, la delicadeza, la compasión, las lágrimas, no se corresponde con el hecho de ser hombres. El machismo es la distorsión más letal del patriarcado y sigue siendo un arma de destrucción masiva. Por eso decía, no es nada más las mujeres. Claramente las mujeres es capítulo aparte, pero porque precisamente lo femenino interior en los hombres ha sido blindado, ha sido anestesiado, ha sido condenado y demonizado. Y si un hombre no tiene un femenino interior sensible y cultivado, es el mundo que estamos viviendo. Es el mundo que estamos viviendo. Es el mundo de violencia. Y claro, es en la casa. La educación de la casa no es más que la educación de lo que hacemos.
A los niños les podremos decir villas y castillos, pero si les decimos villas y hacemos castillos, ellos serán castillos. Te quería acotar una cosa importante. Sí. Que el hecho de que digamos que que hablemos del hombre, ojo, esta misma visión del hombre de la que estamos hablando, también la tienen muchas mujeres, ojo, que la mujer machista, la mujer que proyecta y la mujer que reproduce todos estos comportamientos. Porque creo que es importante que quedemos claros, porque parece que Sí, la culpa sí, son sí, sí, de sí. los hombres. Ojo, muchas mujeres somos las provocadoras de este machismo malentendido. Sí, gracias, Marcenia. Es importantísimo esto. Cuando yo digo el femenino interior es en hombres y en mujeres. Nuestro disco duro está formateado en masculino. Nuestra sociedad, nuestra cultura monoteísta está formateada en masculino. Por tanto, tanto mujeres como hombres tenemos distorsionado nuestro femenino interior. Por eso tampoco es que nosotras tenemos la verdad del asunto. Ni hombres ni mujeres, el trabajo es por igual, porque nosotras somos reproductoras también de lo mismo. ¿Quién quería hablar por aquí que yo vi? Ya, un minuto. No os vayáis, prendrem una copeta de cava al final, sí? En honor a la convidada i en honor a totes les dones i a l'Helena, me cachis. Sí. Bueno, només una última cosa, abans de tancar. No, ja hem tancat l'aire condicionat, que he vist que hi havia senyores. Jo no voldria... Posa-hi. Posem una mica més alta la temperatura. Dic que jo no voldria passar per violent ni per que accepti la força i totes aquestes coses, però bueno, estem parlant de violència de gènere. Jo he estat criat per aquesta manxega que als 9 anys ja portava sacs de pa per ajudar a casa, no? I acabava dient-me, deia això, no? No te duermes. Però també deia una cosa, ¿y estas mujeres no tendrán un hermano? ¿Y estas mujeres no tendrán un hermano? Què vol dir? I estic parlant d'una senyora, estic parlant d'una senyora, no parlo de mi, però realment estem parlant avui de la violència de gènere i si realment els tipejos que agredeixen a les dones tinguessin un mínim de por, perquè després se suïciden, si tinguessin un mínim de por de que a darrere d'aquesta dona hi ha un càstig potent o els hi fan passar la mateixa cosa, molts d'ells s'ho pensarien abans. I amb això, repeteixo, jo sóc poeta, o sigui que de fusell i trinxera per això. I repeteixo, no voldria passar per violent, però estic criat per una manxega que era una dona altiva i potenta. Només això, moltes gràcies. Bé, jo voldria dir una cosa. Esteu dient que la societat està canviant, segurament, però jo també puc dir una cosa. Quants habitants som a Valldoreix? 8.400. Davant de l'MD hi ha un lletrero enorme que diu Valldoreix en contra de la violència de gènere. Quanta gent de Valldoreix és aquí, d'aquests 8.400? Realment estem canviant? Són molt els que els importa el que estem fent aquí? Res més. Anem a prendre cava, senyors. Volia agrair molt a l'Hortència Carrer que ha vingut i ens ha donat unes paraules molt interessants. Agrair al Josep que m'ha ajudat a muntar aquest paper, que era molt difícil, i agrair al Castelló, que està al Quim, que sempre està amb nosaltres, i agrair a tots vosaltres per haver vingut. Gràcies.